tardes, amigos. Esta es una nueva edición de Diálogos del Montonero. La República está en crisis. No solamente hemos acumulado un deterioro institucional como nunca en las últimas 2 décadas, de continuidad constitucional en la que se han elegido 4 gobiernos de manera interrumpida. No solamente, decía, hemos acumulado un deterioro, sino que la política es prácticamente existente. Estamos en el reino de la antipolítica. La gente no conversa, no dialoga, no acuerda, prioriza el conflicto, la guerra y el enfrentamiento. Y no solamente estamos en la crisis económica más grave de los últimos 30 años, el día de hoy crisis institucional, crisis política y crisis económica se anudan. Y en este contexto las denuncias se acumulan contra el presidente Vizcarra. Los testimonios de supuestos pagos indebidos se multiplican y en el Congreso diversas fuerzas políticas inician un proceso de vacancia. Hay 3 mociones, por lo menos, que se están discutiendo en estos momentos si se presenta o no al Pleno del Congreso. Bueno, para hablar de esta situación, lo que está en juego, las perspectivas, hemos convocado al constitucionalista, el señor Natalio Amprimo, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Amprimo. Gracias por aceptar esta conversación. Faltaba más, Víctor Andrés. Un gusto, como siempre, escucharte y poder conversar. Bueno, señor Amprimo, a ver, ¿qué es lo que está en juego en esta situación? Bueno, una primera respuesta son la transición hacia el 2021. Estamos hablando de transición, pese a estar en una situación en democracia, pero la cosa es tan grave, la institucionalidad está tan bloqueada, que el día de hoy todo el mundo habla de transición. ¿Cómo garantizamos elecciones libres, transparentes hacia el 2021? ¿Cuál es su apreciación, una primera imagen de la gravedad de la crisis que enfrentamos, señora? Bueno, para mí la situación es muy grave, y es muy grave principalmente porque no encontramos una respuesta clara, sincera, directa del señor presidente de la República frente a las graves imputaciones que se le han hecho, ¿no? Hemos escuchado evasivas tanto en el caso del señor Swing como ahora con las denuncias más graves. Un presidente no se puede amparar en la frase de decir, bueno, que se investigue. Un presidente tiene que dar una respuesta, porque lo que se requiere de un líder es una aclaración, es un pronunciamiento, es la verdad. Entonces, cuando yo escucho al señor Vizcarra, tanto en el caso Swing como en el caso de ahora de los supuestos apoyos ilegales que habría recibido, la respuesta que diga, bueno, que se investigue, esa no es una respuesta que nos puede satisfacer a los peruanos. Y que en consecuencia eso más bien lo que hace es desdibuja la imagen de un presidente, y más aún de un presidente que había expresado una suerte de lucha contra la corrupción, ¿no? Porque su comportamiento no se condice con esa situación. Yo recuerdo que, por ejemplo, al ministro de Justicia, Heresi, lo sacó del cargo porque había un audio en el cual llamó por teléfono al señor Inostroza a preguntar sobre cómo debía regularse una figura jurídica. Igual ocurrió con otro funcionario público. Entonces, ¿cómo hacemos compatible ese comportamiento con lo que estamos escuchando el día de hoy? Y entonces, yo diría pues que una persona de tan notoria fragilidad, de tal vulnerabilidad, no es pues una garantía para una elección transparente, absolutamente democrática, porque evidentemente hoy día el señor Vizcarra, más allá de lo que cada quien piense sobre él, es evidente que está en una situación pues de fragilidad absoluta, ¿no? Ahora, ¿usted diría que está en juego la transparencia, el desarrollo normal del proceso electoral del 2021? Sin duda, porque una persona en esa situación puede, a efectos de fortalecer su posición o de estar en mejor pie en adelante, tomar cualquier tipo de camino, ¿no? Tomar cualquier tipo de camino. Y eso es lo riesgoso. Fíjese, el presidente hace unas semanas ha venido sosteniendo esta tesis de la conspiración
sobre la base de algunas fuerzas políticas que supuestamente le habrían planteado que no hayan elecciones. Pero sin embargo, ayer, cuando, diríamos, suelta la pepa de quiénes serían, entre comillas, los partidos que le habían hecho un planteamiento, o una persona de esos partidos que ha hecho ese planteamiento, dice pues que bueno, que fue en unos términos muy cordiales y muy entendibles por la pandemia. O sea, nos damos cuenta cómo no se condice lo que señalaba en un momento con lo que señala después. Entonces, esas incoherencias, esa suerte de manotazos de ahogado, de versiones contradictorias, son las que generan pues suspicacia y que generan además, diríamos, cierto nivel de credibilidad respecto a las graves denuncias que se le han formulado. Y por otro lado, vemos un nivel pues ministerial, la verdad pues de una chatura absoluta, ¿no? Yo escuché ayer a la ministra de Justicia y por favor, ¿no? La verdad es que no podemos tener ese nivel de altos funcionarios en el Perú. Pues. Ahora, ¿qué le comentaría a usted, qué le respondería a usted a estas opiniones que señalan que estamos a menos de 6, 7 meses de las elecciones generales y que lo que se debería buscar es evitar salidas extremas y buscar que el Congreso plantee un pacto al presidente Vizcarra y se forme un gabinete? Es que mire, eso es inviable, porque el presidente Vizcarra ha demostrado en su comportamiento político que no sabe conciliar. O sea, el presidente del Congreso le pide una cita para, diríamos, superar los incidentes, se realiza la cita y al día siguiente, en el homenaje a Grau, le lanza pues un adjetivo, ¿no? O sea, es una persona que no sabe conversar, que creo que tiene un concepto del rol que le corresponde a un presidente más cercano a un monarca que a un demócrata. O sea, no tiene, yo diría que el presidente Vizcarra lo que para mí revela es que no tiene, diríamos, costumbres republicanas, modales republicanos. Y entonces, yo le diría que aunque parezca duro, ¿no?, es mejor promover un impeachment, diríamos, hasta cierta forma, si alguien quiere, forzado, antes que mantener a una persona inapropiada en el cargo, ¿no? A ver, vamos a entrar sobre ese tema estrictamente constitucional, pero yo quería preguntarle antes un tema, señor Amprimo. Uno podría decir que lo que está sucediendo con el presidente Vizcarra, el bloqueo de la República, es la consecuencia de este periodo político 2016-2021, que empieza a convertirse en el más turbulento, en uno de los más turbulentos. No sé qué decirle, Víctor Andrés, porque lamentablemente nuestra estructura republicana está caracterizada por cada 20 años pasar una situación similar. Entonces, diríamos que es un mal endémico que tiene el Perú, ¿no? Pero, por ejemplo, del 2016 al 2021, hasta el 2020, hay que recordar que había gran esperanza luego de las elecciones del 2016. Ganaba una derecha popular, una derecha tecnocrática. Sin embargo, 3 procesos de vacancia frustrados, contando con la última. Un presidente, un jefe de Estado que renuncia. Un referéndum que en la práctica fue una movilización, un asalto de una mayoría sobre la Constitución. Reformas constitucionales apuradas, cierre inconstitucional del Congreso y ahora posiblemente una nueva vacancia en medio de estas denuncias contra el presidente. Entonces uno diría, este es uno de los periodos más turbulentos de nuestra historia republicana, se parece a una guerra de montoneras. Bueno, sin lugar a dudas, eso es de mucha crítica, en gran medida porque lamentablemente el nivel que se exhibe en los altos puestos del Estado y en la política es penoso, ¿no? Es penoso. O sea, yo diría pues que no hay una formación, diríamos que es el todo vale, no hay, diríamos, un comportamiento que responda a alineamientos republicanos y simplemente hemos estado pues en manos de gente irresponsable, ¿no? La llamada, diríamos, de forma política, dicen reforma, yo le digo de forma política, aplaudida por gente que es inimaginable
porque yo entiendo que debe tener algún nivel de reflexión, simplemente era un mecanismo para distraer a la población y para engañarla, para que sufra una nueva decepción en base a propuestas que en absoluto van a solucionar los grandes problemas que tiene el Perú. Entonces, estamos en manos de alquimistas de medio pelo, ¿no? Claro, es el resultado. Y eso hay que señalarlo con claridad. Lo que acaba usted de decir estremece, ¿no? Porque hemos visto académicos que apoyan, por ejemplo, la idea de que no haya publicidad privada en radio y televisión. ¿Con qué objetivo? Uno no entiende eso. Hemos visto que se ha apoyado la no reelección congresal. Bueno, ahí está el nivel actual del Congreso. Bueno, pero fíjese, pero esos cambios, a esas mal llamadas reformas, lamentablemente el Parlamento anterior las aprobó. En vez de darse un baño de constitucionalidad, hacer un paralelo al presidente, decir, oiga, lo que usted plantea es una barbaridad, esto no se puede aceptar, no. Entraron por el tubo, tratando de, con cintura, llevar el tema, y en el fondo hemos caído en lo que hemos caído, pues. O sea, sí, pues, eso es muy una fuerza política que en vez de defender valores, principios, los aportes que tenía la Carta del 93, simplemente pues le quitó descafeinó el café. Cayó pues en un juego, diríamos, de una suerte pues de síndrome extraño, en el cual pues todo valía, y si uno escuchaba a un parlamentario de un lado o de otro, podía ser de la misma etiqueta, porque no había ningún tipo de fuerza. O sea, era el ganar tiempo y el no poner las cosas en su lugar. Y cuando se produjo, fíjese, doctor Andrés, el primer planteamiento diríamos, cuestión de confianza, cuando era la ministra Martans, que era improcedente, porque no se podía tramitar una cuestión de confianza para evitar una moción de censura a un ministro, el Congreso les dio trámite. Inclusive algún parlamentario me llamó y decía, ¿y tú crees que esto es procedente? Y dije, no es procedente. Tengan cuidado porque están creando un precedente que les puede complicar las cosas. Hay que darse un baño de constitucionalidad. Pero ¿qué me dijeron? No, a ver pues si se atreven. O sea, en una posición pues retadora, pechadora, torpe, y ahí tenemos los resultados. Efectivamente. Ahí tenemos los resultados. Lo que usted dice es muy preciso, muy discreto. Esto no solamente pues, es parte de una ofensiva de un sector que entendió que las reformas constitucionales son un asalto constitucional de instituciones para controlar las instituciones, sino que también hay la responsabilidad de una oposición que no supo defender principios republicanos. No, en absoluto. Pues. Ahora, en ese sentido, ¿sabe qué, señor Primo? En ese sentido, el día de hoy, este Congreso, con todas las críticas que ha acumulado, ha rechazado el acuerdo de Escazú, ¿no es cierto? Ha rechazado el acuerdo de Escazú, algo que iba a violar nuestro sistema republicano, la propia estructura de soberanía establecida en la Constitución, y también aprobó en la mañana el procedimiento para elegir con cronograma incluido, más allá de cualquier crítica, el cronograma para elegir a los miembros del TC. En diciembre hay nuevos miembros del TC según ese cronograma. Bueno, en ese sentido, este Congreso tiene cierta ventaja con respecto al anterior Congreso, más allá del populismo. Por eso yo diría, pues, Víctor Andrés, que lamentablemente el Congreso anterior cayó en una suerte, pues, de carrera por ver, diríamos, primero por no dar batalla en temas fundamentales, no dio batalla, eran unas luchas de plumas, de plumitas, de temas menores, pero en los temas centrales abdicó totalmente. Una fuerza mayoritaria como el fujimorismo, con una ausencia de brújula. Yo he combatido al fujimorismo en los años 90. Yo he sido personero, fui uno de los que taché la reelección de Fujimori. Yo era una persona muy cercana al exalcalde Alberto Andrade. Ese fujimorismo era un fujimorismo 7.000 veces mucho más duro que el actual, o que el que estaba en la clase pasada. Pero había una lógica
tenía una lógica de comportamiento. Lo que yo veo es que en una suerte de síndrome de Estocolmo hay fuerzas políticas que no tienen ninguna brújula, que van según toque la música, que cambien de posición según suene el ritmo. Y eso no se puede aceptar en política. Eso no se puede aceptar en política. Eso es perder la batalla. Eso es perder la batalla. Ahora, entrando estrictamente al tema constitucional, ¿no? Queremos que usted ilustre a los televidentes. Por ejemplo, se ha conocido que actualmente en estos momentos hay 3 mociones de vacancia. Los grupos parlamentarios en su gran mayoría están promoviendo vacancia. Entonces está UPP y Podemos, que tiene una moción de vacancia que creo que tiene 25 votos. Según el reglamento le faltaría un voto, creo, para eso está usted. También está una moción del Frente Amplio, ¿no? Del Frente Amplio. Y si no me equivoco, hay una moción también que lo está tramitando el FREPAP, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento en este caso para iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral? Porque esa sería la figura que estarían aplicando o estarían... Claro, mire, para formular, en primer lugar, los pedidos de vacancia son pedidos que tienen, diríamos, un trámite muy rápido, por la propia naturaleza del pedido, porque tiene que, diríamos, resolverse prontamente y superar esta suerte de vacío de poder que genera la sola interposición de una vacancia, ¿no? Entonces, el reglamento del Congreso contempla que el pedido requiere no menos de 20% del número legal de parlamentarios, o sea, va a requerir 26 congresistas para poder ser interpuesta. Si se tienen las 26 firmas, esa moción tiene preferencia y se va a debatir inmediatamente en el Congreso, y para aprobarse va a requerir del 40% de firmas, de votos a favor. O sea, digamos, 130, requeriríamos 52 votos a favor. Para que se admita... Para que se tramite la vacancia en el Congreso. O sea, para formular la moción se requieren 26 firmas. Para que se admita la moción, se admite la moción, se van a requerir 52 firmas. Y de ahí ya se discute la moción entre, diríamos, dice el reglamento, entre el tercer día siguiente a esa votación o el 10º día. Salvo que 4/5 partes, ¿no? 4/5 partes, o sea, sería 130 por 4. 104. 104 parlamentarios, al momento de votar, pidan que se debata en forma inmediata o antes del tercer día. O sea, si existiera ese tipo de voto, sí, se puede... ¿Puede ser inmediato, cree usted? Puede ser, claro, eso dice el reglamento. Dice, mire, el Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. Sesión que no puede realizarse antes del tercer día ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediato. Ahora, ¿Por qué? Porque lo que se busca es dar una respuesta rápida frente a un hecho grave, ¿no? No hay peor cosa que una persona acusada de algo que esté en el poder, ¿no? Porque es justamente el que tiene la mayor posibilidad, diríamos, de maniobrar desde el poder una serie de presión. Entonces, lo que busca el reglamento es justamente resolver el tema rápidamente. Ahora, sí. ¿Qué le respondería usted ante este tipo de argumentaciones que seguramente van a surgir? Es decir, el artículo 117 blinda penalmente al presidente. Claro, sí, pero es que claro, pero lo blinda respecto a efectivamente, ¿no? Pero no se olvide usted que la Constitución se debe leer en forma integral, no un artículo de manera aislada o inconexa. Justamente lo que hace
lo que hace, diríamos, la vacancia por incapacidad moral es tener una suerte de salida de resguardo frente a cualquier inconducta que lo que refleja o lo que es considerado políticamente es una conducta indigna al cargo de presidente. Porque imaginémonos, Víctor Andrés, que un presidente es filmado pegándole a su esposa, ¿no? O consumiendo cocaína. Entonces, el país no puede aguantar eso. No es que el artículo 117 pues, lo blinda y seguimos teniendo... Pero señora Primo, usted como abogado, como un reconocido constitucionalista y procesalista, digamos, estamos discutiendo sobre los testimonios de colaboradores eficaces que hablan de un supuesto delito, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, una opinión contraria a procesar una vacancia por incapacidad moral podría decir, bueno, estos son casos típicamente penales establecidos en el 117 de la Constitución. Pero es que la conducta que se va a juzgar es una conducta de corte político. Diríamos, el presidente ha dado respuesta a estas acusaciones, a estas imputaciones, ha clarificado el tema. Usted imagínese que mañana se filtren, como ahora todo se filtra, WhatsApp, correos, situaciones de mayor compromiso. Yo por eso no sé si lo que corresponde en este momento es aceleradamente promover una vacancia con la información que hasta ahora se tiene, ¿no? Si hay, diríamos, un material probatorio, ¿no? O un material que genere pues una diríamos, convicción de que el comportamiento del señor Vizcarra no es acorde, la figura de la incapacidad moral ha sido hecha justamente para inclusive permitir que esta salida sea en cierta forma forzada, pero lo que se busca es que no se mantenga una persona inapropiada en el cargo, ¿no? Ahora, y eso lo define, ¿quién lo define? Eso le define el Congreso con el número de votos. Yo no me estoy pronunciando sobre el tema particular, ¿no?, del señor Vizcarra, sino que esa es la salida constitucional frente a una... Eso le ha pasado a Dilma Rousseff, eso le ha pasado, diríamos, en Paraguay, eso ha pasado, diríamos, en varios países, ¿no? Ahora, por lo que usted nos está señalando, el trámite de la vacancia contempla, digamos, dos puntos de vista, ¿no? La protección, el blindaje penal que le da el 117 por los asuntos penales en lo que está comprometido el presidente y la figura de la incapacidad moral. En esa dialéctica, digamos, se mueve el juicio, el proceso al presidente. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Y qué ventaja, a diferencia del sistema norteamericano que produce el impeachment estrictamente, ¿no? Pero el nuestro es casi una copia del impeachment. A ver, explíquenos eso, por favor. Claro, en Estados Unidos igual, pues, frente a, inclusive, fíjese, las causales por las cuales se puede dar el impeachment en Estados Unidos son mucho más, diríamos, porque dicen que son hasta por faltas menores. Un presidente que falta la verdad, ¿no?, puede ser claramente expulsado. O sea, es la conducta no idónea de quien es presidente. Y ese artículo 117 que fija ciertos delitos no quiere decir que debe ser interpretado en forma pues, bastante concordada, en forma concordada con la Constitución. Porque imaginémonos pues a un presidente que sale de Palacio de Gobierno borracho y agarra un carro y mata a 3 personas en la Plaza Mayor. Esa persona podría mantenerse en el cargo porque el 117 dice que solamente puede ser acusado por tales delitos. O sea, esa idea de que solamente puede ser acusado, está bien, por esos delitos puede ser acusado, pero puede ser retirado por la causal de incapacidad moral, pues.
O sea, la incapacidad moral es una calificación política de una persona que en su comportamiento no guarda, diríamos, la prestancia que el cargo presidencial otorga o reclama. Porque no se olvide que, de acuerdo con la Constitución, el presidente personifica a la nación. Entonces, yo quiero plantearle un tema final, señor Amprimo. Mire, en la vigencia de la Constitución del 93 han habido 4 procesos electorales sin interrupción. Claro, siempre se suele señalar que durante la República Aristocrática hubo 7 procesos electorales sin interrupción, una continuidad. Eso fue hace 100 años. Claro, eso fue hace 100 años y se rompió también con el golpe de Benavides, ¿no? Claro, a eso voy. Digamos, sin embargo, la ventaja del proceso actual es que, a diferencia de esa experiencia hace 100 años, las masas andinas no tenían voto ni propiedad, era una democracia de un grupo muy reducido de gente de Lima, Arequipa, Trujillo, de la costa. Esta, en realidad, es la gran experiencia republicana. Y la gravedad de la crisis tiene que ver con que es la primera gran experiencia republicana donde la peruanidad ha aflorado en todas sus dimensiones en la vida institucional, más allá de la informalidad y la formalidad. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta. Si logramos preservar las instituciones republicanas, a pesar de todo el desmoronamiento institucional, ¿usted diría que nos hemos salvado o solamente estamos cruzando un pequeño recodo del largo camino que tenemos que recorrer para armar una institucionalidad que esté al margen de estas circunstancias, de esos rumores circunstanciales? A ver, Víctor Andrés, ¿qué más quisiera yo, evidentemente, que se consoliden las instituciones? Pero los peruanos tenemos un mal congénito, lamentablemente. Y es un mal que nos viene con la independencia. El Perú se independiza de España en gran medida porque vienen fuerzas externas a impulsar la independencia. Pero ¿de qué nos independizamos? Si al final le otorgamos poderes plenipotenciarios, absolutos y perpetuos a Bolívar. O sea, había más institucionalidad en el virreinato que con Bolívar, por favor. Por lo menos en el virreinato había un virrey, un rey, un juicio de residencia. Un fuero de indios y un fuero de... Así es. ¿No? Entonces, hemos tenido un problema, diríamos, que consiste en el caudillismo. Nos independizamos de España, pero esperamos más de 50 años para tener un presidente civil que fue Pardo. O sea, ¿de qué nos independizamos? O sea, de un reino para dárselo a una persona, todos los poderes. De eso, y entrar en una batalla de generales y una batalla militarista que se paraliza por la elección de Pardo, por una elección, porque después volvemos nuevamente a los militares con la guerra del Pacífico. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro germen institucional? Nuestro germen institucional es penoso, es penoso. Entonces, seguimos todavía con una suerte pues de caudillismo, de forma tal que lo vemos con el señor Vizcarra. El señor Vizcarra era una persona como ministro muy ecuánime, muy tranquilo, ¿no? Llega a la presidencia y como si sufriera pues una suerte pues de electroshock, ¿no? El Mr. Hyde, ¿no? Como se dice, se transforma. ¿No? Alguna vez el doctor Bedoya, es una frase, dijo pues que había gente que llegaba al poder y que creía que por ósmosis rectal le venía el conocimiento, ¿no? ¿No? Porque creía que el sillón le daba pues el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Ahora, entonces, tenemos, como le digo, Víctor Andrés, ese tipo de vicios. O sea, el Perú, usted mencionaba la República Aristocrática. Pero ¿cuándo fue la última vez que el Perú ha tenido 20 años continuos de democracia? Bueno, con la Constitución del 93. Nunca. Nunca, porque evidentemente del 93 al 95, digamos pues que la democracia se recupera en el año 2000, 2001. Del 2000 al 2019. Bueno, no me llegó a 20 años. Pero antes, en nuestra historia republicana, tampoco llegamos a 20 años. La experiencia mayor fue lo que usted mencionaba, la República Aristocrática,
que fue hace 100 años. Entonces somos un país que cada 20 años tiene una crisis institucional severa. Devastador. Ese es nuestro ADN, lamentablemente. Entonces, ¿Ve con optimismo usted las próximas elecciones? ¿Tiene alguna impresión, una mirada general sobre no, es difícil verlas como optimistas porque la verdad que uno no ve nada claro, ¿no? En el Perú en política es mejor ser historiador que futurólogo. Pero en todo caso, yo sí confío en el pueblo peruano y creo que Dios es peruano. Y en este mes del Señor de los Milagros, ojalá que nos oriente y que nos saque de este problema. Muy bien. Muchas gracias, señor Natalian Primo. Infinitamente agradecido por esta conversación reveladora, esclarecedora. Y bueno, seguiremos conversando como solemos hacer con frecuencia. Muy agradecido por su participación. A usted, Víctor Andrés, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.